Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 7 de julio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información a compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares de noticias que vamos a desarrollar durante el programa. Juan Guaidó anunció que va a evaluar a participar en las elecciones si se cumplen los estándares de la Unión Europea. De esto conversaremos ampliamente durante la tarde de hoy. La Organización Panamericana de la Salud, además, asegura que trabaja con el Fondo Global de Acceso a Vacunas COVAX para que Venezuela reciba suficientes biológicos contra el coronavirus. También conversaremos al respecto durante el programa. En estos momentos, esto ocurría un poco más temprano. Se registra fuerte enfrentamiento en la cota 905, lo destacaba el periodista de sucesos Román Camacho. En el ámbito internacional, bueno, los ojos miran a Haití, producto del magnicidio, el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse. Él muere a tiros en su domicilio. Hombres armados asaltaron su residencia en Puerto Príncipe la pasada madrugada. La primera dama está hospitalizada y la crisis institucional que lamentablemente afecta a ese país está directamente relacionada con Venezuela. En su momento se inició el Petrocaribe Challenge y esto se hizo viral. Los ciudadanos salieron a las calles hace un par de años preguntando dónde está el dinero de Petrocaribe. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Con él vamos a tratar de entender el alcance de esta crisis que se profundiza en Haití. Embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Feliz de estar en tu programa. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte, embajador. La región entera, incluyendo Estados Unidos, ha condenado, mejor dicho, el asesinato del presidente de Haití, ocurrido la madrugada de hoy en circunstancias poco claras. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, diría que además del hemisferio, en Europa y en el mundo, una profunda consternación hacia este horrible hecho, no solamente por el magnicidio, lo que representa el asesinato de un jefe de Estado como Jovenel Moïse, sino también porque los pasos que se estaban dando para tratar de regularizar una situación caótica a través de elecciones, lo que hace con este magnicidio crear un vacío político en un país que ya está sacudido por el hambre, la pobreza, la pandemia, la violencia, y en ese sentido, el lunes 5 de julio, él había designado a una personalidad de la oposición para tratar de construir un gobierno de ancha base y asegurar las elecciones, que ha sido postergada varias veces, una figura como Ariel Henry, que también inmediatamente algunos sectores de oposición comenzaron a bombardearlo, de manera que todo esto ocurre en una especie de intermedio en donde el primer ministro saliente, Claude Joseph, ha tenido que surfear el tremendo impacto de un atentado en donde, según palabras de él mismo, fuerzas extranjeras han participado en su asesinato, porque dice que se escuchaban hablar en español y en inglés. Y a pesar de que asegura que serán hechas las investigaciones, lo cierto es que el caos en este momento, con el miedo, el pánico que la población haití tiene, están en estos momentos todos pegados de la radio, de la televisión, para ver cuál es el futuro y cómo enfrentar tantos problemas que ya venían desde antes, pero que ahora se agravan con este vacío enorme, triste, terrible, que está enfrentando uno de los países más pobres del mundo, si no el más pobre. Está, una circunstancia muy similar a la de Venezuela, parece mentira, según los indicadores. Ahora, le pregunto, embajador, porque lamentablemente la crisis institucional que atraviesa Haití no la podemos separar de nuestro país, la política que en su momento implementó el expresidente Chávez con el programa denominado Petrocaribe, porque lo hemos comentado con la audiencia, desde hace años, al menos de 2019,
los ciudadanos salieron a la calle preguntando dónde está el dinero de Petrocaribe, miles de millones de dólares que se perdieron en manos de la corrupción. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, de nuevo es la falta de transparencia, las acciones orientadas hacia una especie de acto ideológico para tratar de premiar a los aliados y castigar a los no aliados. Eso no es solamente en el caso de Haití, donde las protestas se dieron de manera más clara. En algunas de las invitaciones que me ha tocado asistir en Antigua y Barbuda, tú vas a una estación de servicio, es uno de los países que goza de los precios de Petrocaribe, y tú pagas el galón de gasolina más caro que en Londres, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que la población de Antigua, y lo mismo con los otros países que se benefician, no tengan el efecto o no sepan en qué se está invirtiendo, si se está invirtiendo en escuelas, si se está invirtiendo en hospitales? No, es una total opacidad. O de hacer como se hizo con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que después, gracias a ese apoyo, llegó a la presidencia hace algunos años, de apoyar solamente con Petrocaribe a los alcaldes del frente y no al gobierno de Arena en aquel momento. Entonces, claro, es el manejo, no es la transparencia. Nosotros en el Caribe, la diplomacia venezolana trató de ayudar a nuestros vecinos del Caribe, de las Antillas, pero lo hacíamos de una forma transparente y multilateral. El acuerdo de San José, junto con México y con Colombia, en Venezuela fue uno de los factores de impulso, pero se sabía y había una claridad no solamente de Venezuela, sino compartida. Bueno, eso fue uno de los primeros pasos que se hizo, acabar con el acuerdo de San José para sustituirlo con un mecanismo al estilo ALBA, al estilo ideológico, y generando, bueno, toda esa ayuda sin verificar a qué bolsillos iba esa ayuda. Ahora, embajador, el impacto de esta situación, seguíamos por redes sociales y plataformas digitales el debate de la Organización de Estados Americanos a propósito de la crisis en Haití. Se suma la crisis de Nicaragua y, por supuesto, la crisis en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La pregunta que yo le haría es si todas estas circunstancias no pueden diluir, en su opinión, el interés, la preocupación de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que cada vez más clara se ve no solamente el efecto desestabilizador interno de países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, sino también el efecto externo de tratar de prender el ventilador y tratar de manipular a través del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla, generar problemas en los países democráticos. Es el problema que ya venían por una serie de razones profundas causadas por la pandemia, por la crisis económica, la crisis social, pero aumentada además como una prioridad de desestabilización. Y eso no es una especulación. Cuando uno lee las declaraciones del Foro de San Pablo y su clara acción para desestabilizar a Chile, a Ecuador, a Perú, a Colombia y en estos momentos a Brasil para ayudar a Lula, bueno, hay una especie de acción destructiva. No solamente la destrucción interna a través de las violaciones de derechos humanos, a través de la escandalosa producción de refugiados, más de 5 millones de venezolanos escapándose del caos que hay en Venezuela y generando problemas en el continente, sino también tratar de desequilibrar a todo aquello que hable de pluralismo, de libertad y de democracia. Es realmente triste el papel de la exportación de modelos totalitarios. Embajador, sobre el papel de la comunidad internacional de cara a una posible transición en nuestro país, lo hemos hablado en otras oportunidades hoy. El presidente encargado y presidente de la Asamblea de 2015, Juan Guaidó, decía en rueda de prensa que los factores de alternativa van a evaluar si participan o no en los comicios de noviembre, si hay garantías, y así lo certifica la misión de la Unión Europea que va a visitar nuestro país, todo en el marco, en teoría, de una negociación, de un acuerdo integral. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve usted la posibilidad de la participación de la alternativa en estos comicios de noviembre? Lo escuchamos. Sí, hay una serie de documentos que se han dado, sobre todo quiero hacer referencia a uno que acaba de
de emitir el Monseñor Mario Moronta, en donde establece claramente la necesidad de tener una hoja de ruta con todos los sectores, como lo dice, por cierto, la declaración de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos, con todos los actores. Entonces, no se puede dejar así rueda libre. Bueno, vamos a hablar con los técnicos, a ver, hay unas declaraciones positivas de Guaidó, y por supuesto Guaidó es en estos momentos el representante, pero antes de la negociación hay que tener una prenegociación interna, eso lo hemos hablado en el programa, es decir, no se puede presentar Guaidó solo para escuchar a la Unión Europea, sino tendría que reunirse además de otros, sobre todo con los factores políticos críticos a los mecanismos de negociaciones. Pues no olvidemos que las negociaciones han sido manipuladas por el oficialismo para tratar de oxigenarse y después dar una patada a la mesa. Es decir, eso lo vimos con la diplomacia vaticana, con los cancilleres en la República Dominicana, lo vimos, para no ir más atrás, lo vimos con las negociaciones de Oslo, de Barbados. Entonces, claro, es un poco como déjà vu, el regreso del mismo sistema. Lo que hay que cambiar, y eso no va en contra de los negociadores que han estado tratando de intentar, la negociación interna, tener, yo no digo todos los elementos, pero saber cómo negociar previamente entre los actores de oposición, incluyendo a la sociedad civil, a la iglesia, a los empresarios. Eso es un arte que tiene que estar previsto para cuando Guaidó se reúna, decir, no es Guaidó el que debe ver las condiciones técnicas, sino que una vez consultados todos los actores, aquí esta es la hoja de ruta. Y eso creo que nos ha faltado. Finalmente, embajador, sobre este comunicado conjunto que emitía Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá sobre una hoja de ruta para la transición a la democracia, advirtiendo que están abiertos a la posibilidad de revisar las sanciones si se cumplen ciertas condiciones, incluyendo la convocatoria de elecciones presidenciales en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Bueno, si se cumplen las condiciones, si se ponen en libertad a los presos políticos, si se fija una fecha, igual que se fija en noviembre la fecha de las elecciones regionales, se fija la fecha de las parlamentarias que han sido desconocidas, se fija en la fecha de las presidenciales que han sido desconocidas por la Comunidad Democrática de Naciones, si al mismo tiempo se legaliza los partidos inhabilitados, y al mismo tiempo se establecen las normas de una clarísima presencia de un Consejo Nacional Electoral, y no como dicen las autoridades oficiales, por favor no se metan con nuestro Consejo Nacional Electoral, que es el mejor del mundo. Bueno, entonces, si el Consejo Nacional Electoral, que ha sido responsabilizado del fraude anterior, es el mejor del mundo, entonces, por favor, ¿qué es lo que vamos a buscar? Una relación. Entonces, si se cumplen todas las condiciones que establece, sin ir más allá, el mismo documento de Estados Unidos, Canadá, que plantean claramente la necesidad de elecciones presidenciales, la necesidad de elecciones parlamentarias, entonces la negociación debería decir, bueno, muy bien, si el 21 de noviembre es la elección de los gobernadores, el 21 de febrero es la de los parlamentarios, y el 21 de junio, por ejemplo, por decir cualquier cosa, es la elección presidencial. Pero sabemos que eso no lo van a aceptar, porque lo que están buscando con esta especie de división dentro de la oposición es unas elecciones amañadas al estilo Cuba o al estilo de lo que había en Europa del Este, en donde van a permitir 2, 3, 4 candidatos de oposición, y cuando comiencen a dolerles, pues sencillamente aplican una serie de normas que impidan. Eso ya lo hemos visto. Mira, no es de ayer que hay este régimen. Hay más de 20 años de acción y no hay nada nuevo bajo el sol. Todos conocemos las cartas que hay detrás del oficialismo. Entonces, la única forma de que se puedan eliminar las sanciones es que realmente haya una voluntad de asegurar la transición para una real participación democrática. En estos momentos no la hay. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, Guaidó volverá a participar en las elecciones si se cumplen los estándares de la Unión Europea. Y esto lo tomo del diario El Nacional. El dirigente opositor, dice la nota, reconocido como presidente encargado de la República, informó que terminó la gira internacional de la delegación que conformó para que presentara el Acuerdo de Salvación Nacional ante países aliados. Señaló que sus representantes, encabezados por Gerardo Blay, viajaron a Bruselas, París, Berlín, Madrid y Washington. Además, dijo que en los próximos días van a ofrecer los detalles de esa gira. Y de cara, por supuesto, a un diálogo otra vez con el régimen de Nicolás Maduro. Sobre la crisis sanitaria, la OPS asegura que trabaja con COVAX para que Venezuela reciba suficientes vacunas. Esto responde, saben ustedes, a la amenaza de Nicolás Maduro de retirar o intentar retirar el dinero que ya entregó y comprar biológicos en otra parte. Bueno, Ciro Ugarte, esto lo tomó de tal cual, director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, se refirió al proceso de adquisición de vacunas contra COVID-19 para Venezuela por medio del mecanismo COVAX y aseguró que están en contacto directo con actores internos y externos, coordinando con la Alianza Gavi para las vacunas. Y esperamos recibir, decía él, una buena noticia para que los venezolanos reciban una cantidad suficiente de vacunas a través de este mecanismo muy pronto. Que así sea. Vamos a ver si se concreta. Es urgente y es necesario para nuestro país. Román Camacho, periodista de sucesos, decía en su cuenta en Twitter hace algunas horas: en estos momentos se registra fuerte enfrentamiento en la Cota 905, banda del Coqui, Garbis y Bampi estarían disparando. Funcionarios del 6CPC tienen orden de evitar transitar por las adyacencias de la Cota 905, eso era a las 4 de la tarde. Bueno, por eso se refieren a nuestro país como un estado fallido, porque no existe control territorial en algunas zonas, incluyendo el área metropolitana de Caracas. Esto lo decimos nosotros. Sobre lo ocurrido en Haití, este asesinato, este magnicidio, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado a tiros en su domicilio, lo dice El País de España. Hombres armados asaltaron su domicilio de Puerto Príncipe la pasada madrugada. La primera dama está hospitalizada. El primer ministro interino, Claude Joseph, declara el estado de sitio. Y recordamos, tal como lo viene publicando hace años la prensa internacional, una de las razones de la crisis institucional que está detrás de las protestas, de las manifestaciones desde hace años en ese país. Protestas en Haití, Petrocaribe, esto lo tomo en la BBC de Londres, 2019. El Petrocaribe Challenge, el reto viral que impulsó las últimas movilizaciones masivas contra el presidente Moïse. Eso fue en 2019, hace un par de años. ¿Qué clase de ser humano puede ser para estar robando dinero de aquellos que no tienen nada? Esa era la pregunta que se hacía la activista Belina Elise, que resumía el sentir de los haitianos que desde el pasado 9 de junio, en 2019, participaban en protestas masivas para denunciar
corrupción en el gobierno y exigir la dimisión del presidente Jovenel Moïse. Bueno, la Alianza Caribbean Investigative Journalism Network, que es la principal organización de periodismo de investigación de la región, que produce historias atractivas para múltiples plataformas, hizo un trabajo especial en 2019 que lo titulaba Venezuela, Petrocaribe y la orgía de la corrupción. Recordaba cómo una alianza petrolera fundada por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez para enfrentar la influencia de Estados Unidos en el Caribe colapsó en acuerdos rotos, esperanzas desguace y corrupción rampante. El caso de Haití, bueno, alguna de las irregularidades que encontró la Corte Suprema de ese país sobre proyectos públicos financiados por Venezuela por el orden de 1.700 millones de dólares, se dice fácil. Lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, adjudicaciones de contratos ilegales, overbilling, esto es sobrefacturación, comisiones ilegales, sobornos, en fin, eso es lo que está detrás, lamentablemente, de la crisis institucional que viene arrastrando Haití y que hoy se le suma un nuevo capítulo atroz, como ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver con el asesinato del presidente haitiano. Vamos a reponer una de las declaraciones y videos de la jornada. Insistimos, la Organización de Estados Americanos hoy debatió la crisis en ese país, producto del asesinato del presidente haitiano, y vamos a reponer la intervención del delegado de Venezuela, representando al gobierno interino de Juan Guaidó. Él se expresaba en los siguientes términos sobre el asesinato del presidente de Haití. Escuchemos. Señor presidente, Venezuela, agradeciendo la diligencia de usted como presidente del Consejo, acompaña al pueblo de Haití en estos tiempos de incertidumbre y consternación nacional, como ya lo ha expresado nuestro presidente Juan Guaidó, ante un acto de cobardía y terrorismo que asesinó al presidente Moïse e hirió a su señora esposa. El presidente Moïse fue un líder que impulsó a su país a un periodo de crecimiento económico y social y presentó una serie de reformas políticas que procuran una democracia haitiana más plural y eficiente. Por eso consideramos oportuna y apoyamos la propuesta del embajador Boisí, a quien expresamos nuestras más sinceras condolencias. Condenamos de forma categórica y contundente el acto criminal que cegó la vida del joven presidente haitiano. En las democracias, las controversias se dirimen dentro del marco del Estado de Derecho y los ciudadanos tienen la oportunidad de cambiar a sus autoridades a través de las urnas, cosa que estaba previsto debía ocurrir para finales de este año. La violencia política nunca debe ser una opción. Venezuela se une al duelo de la familia presidencial y del pueblo haitiano. Esperamos tengan el consuelo de saber que conocieron a un gran líder, de principios que siempre buscó el bienestar de su país. La primera nación libre de esclavitud en la región y siempre promotora, donde lamentamos la pérdida de un gran amigo. Esperamos que el gobierno que asuma el poder hasta que puedan realizarse las elecciones, sea capaz de garantizar la estabilidad de la nación, la seguridad de sus ciudadanos y lograr que los responsables de este abominable y otros crímenes sean presentados ante la justicia dentro de un estricto apego a las garantías del Estado de Derecho y el respeto universal de los derechos humanos. Bueno, la posición del el presidente interino Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos. Hoy también la familia de Juan Pablo Pernalete publicaba un video en redes sociales expresando, invitando a un foro, pero también expresando su posición sobre el informe que tiene que presentar en breve el fiscal de la Corte Penal Internacional, el nuevo fiscal Karim Khan, sobre Venezuela, que podría determinar o no la apertura oficial de una averiguación por delitos de lesa humanidad en nuestro país. Escuchemos a José Gregorio Pernalete y a Elvira Pernalete. Nosotros, los padres de Juan Pablo Pernalete, joven estudiante universitario de 20 años, quien fue víctima de una ejecución extrajudicial en las manifestaciones del 2017 por un guardia nacional que le disparó una bomba lacrimógena directamente a su pecho, siguiendo las órdenes del Plan Zamora. Actualmente en Venezuela tratan de imponer una justicia negociada que beneficia a los victimarios y protege a la cadena de mando. Hoy nos dirigimos al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para que escuche la voz de las víctimas y se pronuncie con respecto al caso Venezuela 1. Nosotros, los familiares de las víctimas de este régimen, les extendemos una invitación al foro chat para el día 15 de junio a las 9:30 de la mañana, para que escuchen nuestros testimonios en la búsqueda de la justicia que se nos niega y se manipula en Venezuela. Juan Pablo Pernalete, asesinado
durante las protestas en nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes en el corte de noticias la declaración que ofreció hoy en rueda de prensa Juan Guaidó, presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional, advirtiendo, entre otras cosas, que los factores de la alternativa están evaluando participar en las elecciones de noviembre si se cumplen los estándares de la Unión Europea. Y yo le pediría un primer comentario a nuestra invitada para analizar este tema. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Diputada Dinora Hernández, buenas tardes. Diputada Hernández, buenas tardes. Cuando establezcamos el contacto vía telefónica con la diputada Dinora Hernández, nos interesa mucho conocer lo que tiene que decir en nombre de su organización. Sabemos que 20 Venezuela, al menos eso nos ha comentado ella misma, no está de acuerdo con la participación en esas elecciones regionales. Nos interesa conocer, bueno, lo que se dijo hoy en esa rueda de prensa, no solo con relación a este tema, también en torno a los encuentros pendulares
el trabajo de esta delegación que ya aparentemente terminó gira internacional que los llevó a los Estados Unidos y varias capitales europeas, y la posibilidad de una nueva negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Diputada Ainhoa Hernández, ¿me escucha? Buenas tardes. Diputada, buenas tardes. Sí, creo que ella no me escucha a mí, o yo no escucho, no tengo retorno de la invitada. Le sugiero a mi equipo que tomemos la llamada internamente, a ver si es el teléfono, para escuchar lo que tiene que decir la diputada Ainhoa Hernández. Diputada, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Ahora sí, diputada, su comentario sobre la posibilidad de que la Alternativa Democrática participe o no en elecciones, en las elecciones regionales, si se cumplen los estándares de la Unión Europea. La escuchamos. Muchísimas gracias, María Alejandra. Lo primero que tendríamos que decir que una alternativa que no luche por la libertad de Venezuela en ningún momento se pone al servicio de la democracia. El país en este momento vive entre la pandemia, el régimen y una falsa oposición. En el medio están los ciudadanos. En elecciones con socialismo y comunismo, la votación es solamente una fase del proceso que sirve para refrendar la naturaleza fraudulenta de este sistema. Entonces la pregunta es, ¿por qué pedir condiciones a quien ha desnaturalizado el voto? En Venezuela el régimen vació de contenido el voto, cerró la salida electoral. Tener un sistema electoral limpio y transparente es fundamental para avanzar en la construcción de la democracia, pero no es suficiente para construir la libertad. A los políticos hay que decirles, recordarles que de rodillas no se pide libertad, y a la Comisión Técnica Electoral de la Unión Europea pedirle que no se vayan sin ver la radiografía de un país que está en crisis, porque sin lugar a dudas la situación de Venezuela no es técnica, es humana. Estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja que no se arregla con condiciones técnicas para la trampa perfecta. Lo que estamos pidiendo es condiciones para liberar un país que está sumido en un régimen que lo maltrata y lo secuestra en todo caso. Decía Juan Guaidó que unas elecciones regionales no iban a resolver el problema, que era necesario un acuerdo integral, como lo ha pedido la comunidad internacional. ¿Qué opina usted, diputada? María Alejandra, lamentablemente no puedo escuchar muy bien la pregunta que me hace. Yo, sin embargo, quiero, y con tu permiso, recordar que en Venezuela se ha configurado una plataforma para el fraude que tiene un andamiaje técnico, represivo y judicial que va desde la reubicación de centros, inhabilitaciones, persecución, mesas con retraso, electores migrados, prórroga, falta de observación confiable, peculado de uso, forjamiento de actas, y también un andamiaje de extorsión social que va con el chantaje y la coacción a los funcionarios públicos y a los beneficiarios de programas sociales, y además la persecución y el hostigamiento a una población disidente de este sistema. Se trata de un proyecto político de continuidad de diseño internacional. En Venezuela no hay condiciones para vivir, muchísimo menos hay condiciones para elegir, y esto quiero que lo tenga muy claro la Comisión Técnica Electoral de la Unión Europea. Bien, agradecemos a la diputada Ainhoa Hernández. Entiendo que ya no puede escuchar, no podemos interactuar por la manera como estamos adelantando esta conversación. Gracias, diputada, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Nos interesaba mucho conocer su opinión, su análisis, la posición de su organización sobre este tema, la posibilidad de que la Alternativa Democrática participe o no en los comicios del mes de noviembre, si se cumplen o si hay garantías o se cumplen los estándares que establece la Unión Europea. Por cierto, un comentario al cierre: Estados Unidos pidió a Haití realizar las elecciones previstas para septiembre pese al magnicidio. Hay temor que el país caiga en una generalizada anarquía por la elevada inseguridad y la violencia de pandillas. Estados Unidos aún considera las elecciones de este año deben mantenerse. Esto lo dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, e indicó que una votación libre facilitaría una transferencia pacífica del poder a un presidente recién electo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Kevin Estar en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.